Bueno, buenos días a todos. Os comento un poco cómo está el tema del parte médico. Ya sé que lo que queréis es saber el tema de Yago, pero os comento que también hoy va a entrar en el parte Kevin, que tiene una lesión extraña en un futbolista, que es una rotura del tendón del pectoral, del músculo pectoral. Es una rotura incompleta en el hombro izquierdo, que la tuvo una caída en el entrenamiento de ayer, se hizo una ecografía, hoy le haremos una resonancia. Este tendón, cuando se rompe el todo, es quirúrgico, pero en el caso de él creemos que es incompleta, con lo cual probablemente no tenga que pasar por el quirófano, pero sí va a estar, yo calculo que por lo menos un par de semanas fuera de poder estar en el campo. ¿Vale? Bueno, y después el tema de Yago. Os comento la situación. Sabéis que Yago tuvo una lesión del gemelo interno y del plantar delgado en mes de diciembre, en un partido de liga en Barcelona. Esta lesión evolucionó según los cauces normales hasta que, y por el protocolo normal, decidiendo que volviera a entrenar de forma progresiva con el equipo, hasta que causó alta pues el día 7 de febrero, cumpliendo con todos los criterios médicos de recuperación de la lesión. Bien, es verdad que él notaba una cierta carga muscular por la inactividad y lo estuvimos limitando en entrenamientos. Incluso mi recomendación al entrenador fue que participara en los primeros partidos de forma parcial, precisamente para evitar que esa carga fuera más y tuviéramos más riesgo. Así se hizo, pero con la mala noticia de que, como sabéis, en el calentamiento del pasado sábado, pues tiene un pinchazo, que es un dolor que no había tenido hasta ese momento y que nos hace temer que haya una nueva lesión. Hacemos una resonancia y se confirma que tiene una re-rotura en la misma zona del gemelo interno, que es una zona cerquita del tendón, que es una zona relativamente mala para el músculo. Ante esta recaída, pues nos planteamos obviamente el tipo de tratamiento. Como ya os comenté ya, la resonancia se hace en un momento muy precoz después de la lesión, que es algo que no solemos hacer, y en el caso de él lo hicimos precisamente por las dudas que teníamos después de esa sensación que tuvo, y para establecer el pronóstico, digamos que tenemos que esperar unos días y repetir la prueba diagnóstica. Pero nos planteamos ya en este caso probar un tipo de tratamiento. Este tratamiento es, yo creo que todos conocéis, aunque solo sea de oído, es el tema de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento es un tratamiento de regeneración de los tejidos que utilizamos con relativa asiduidad, sobre todo en la traumatología del deporte, que así como inicialmente hace años pues se realizaba en muy pocos centros, pues hoy en día es bastante universal y lo hacemos pues prácticamente todos en nuestras clínicas, podemos utilizarlo. Sabéis que los factores de crecimiento se sacan de una parte celular de la sangre, que son las plaquetas, y, como os decía, es algo que se hace habitualmente. Pero en este caso hemos optado por una posibilidad nueva, que es un tipo de factores también, pero que en este caso no se sacan de las plaquetas, sino que se sacan de una parte de los glóbulos blancos. Esta es una terapia por el momento aún no muy difundida, aunque lleva años de investigación. Se hace en el Departamento de Medicina Regenerativa de la Clínica Corachán de Barcelona, que la dirige la doctora Inmaculada Vives, con la que hablamos por la posibilidad de hacer este tratamiento, que obviamente no está en fase de experimentación, es decir, es un tratamiento que se utiliza, aunque no de forma universal, con pacientes muy escogidos, digamos, y que hemos hablado incluso con pacientes y con clubs que han tenido jugadores, clubs de este país y del extranjero, que han tenido jugadores tratados con este sistema y con buenos resultados. Como son además células del propio paciente, pues no tenemos problemas de malos resultados, digamos, sino de que no va a haber complicaciones de ningún tipo. Entonces decidimos hacer este tratamiento. Lo hicimos el martes en Barcelona. El tratamiento consiste, el procedimiento es exactamente igual que los factores de crecimiento que hacemos en nuestra clínica, por ejemplo. Lo que pasa es que la fase de laboratorio, que nosotros la preparación de la sangre del jugador, entre que se la extraes, la pasas por la máquina que prepara las células hasta que se la inyecta, son 10 minutos, mientras que este proceso son más de 2 horas.
Se hizo así el procedimiento, hicimos la ecografía al mismo tiempo, viendo que es una lesión de bajo grado, es una lesión grado 1 del gemelo, en principio una lesión, hablando del gemelo, de buen pronóstico, pero tenemos que tener siempre en cuenta que es una recaída, lo cual nos hace ser siempre mucho más temerosos en cuanto a plazos de tiempo que después os comentaré. El protocolo que ellos están utilizando en este momento es hacer el tratamiento que es lo que es el procedimiento de inyección de estos factores, que se llama M2R-LAB, y su protocolo hay 3 días de un tratamiento progresivo para mejorar a través de una serie de ejercicios para mejorar lo que llamamos la celularidad o la posibilidad de que las células que generan la regeneración de los tejidos pues tengan el mejor hábitat para funcionar. Por eso ahora el jugador está en Madrid, porque esa parte se hace en Madrid durante 3 días, así como yo estuve con el jugador en el procedimiento del tratamiento. Ahora mismo está acompañado por nuestro responsable del departamento de fisioterapia, por Ernesto Vieito, y estará allí hasta el viernes, en el que volverá, y después seguiremos un poco las pautas de recuperación. En cuanto a si este tratamiento va a ser efectivo o no, obviamente, como todos los tratamientos, no lo sabemos. Vamos a ir valorando cómo está. La semana que viene, si es verdad que si no hubiéramos este tratamiento, las pruebas de evolución, las pruebas de imagen las dilataríamos más. Habiendo hecho esto y ante la posibilidad de que podamos adelantar un poco el proceso de regeneración tisular en la zona dañada, pues posiblemente las pruebas sean más frecuentes, y por eso la semana que viene repetiremos la resonancia un poco para parar la evolución. Si tengo que hablar de plazos, obviamente, porque nosotros aquí hemos hecho un tratamiento que intenta que ese tejido se recupere lo antes posible, pero la biología es la biología. Quiere decir que nosotros tenemos que establecer los plazos que la biología en principio nos indica. Claro, estos plazos, si en cualquier caso pueden modificarse según la evolución, en este caso con más razón todavía. Es decir, me entenderéis que el que yo diga ahora que esa lesión tiene un mínimo, tiene una horquilla de 4 o 6 semanas para recuperarse, después, dependiendo de la evolución, según las pruebas que veamos, y siempre siguiendo la pauta de los criterios que nosotros tenemos ya desde hace mucho tiempo establecidos como de recuperación de la lesión, pues podamos ir modificando estos plazos en función de esos resultados. Y ahora lo que me queráis preguntar. Doctor, al tratarse de una recaída, desde mi punto de vista, hay que ser todavía más cautos, más prudentes, que la incorporación cuando se produzca progresiva a los entrenamientos tenga que ser mucho más temerosa. Sí, totalmente. Es lo que os quiero transmitir. Es decir, una recaída, y ya no solo porque sea una recaída, sino en el músculo que es. Es decir, si un jugador me tiene una recaída en un aductor, pues no me va a modificar mucho la situación. Pero si un jugador me tiene una recaída en un recto femoral o me la tiene en un gemelo interno, sí hay que ser mucho más temeroso. Es decir, que tenemos que llevar los criterios que os comentaba antes pues a su más elevada potencia de seguridad, digamos. Cando falas de 4 ou 6 semanas, ese é o mínimo? Estamos falando de mínimos, sí. O sea, a partir de aí. Sí. É verdad, xa vos podo decir que, por exemplo, eu a ver a resonancia que fixemos o sábado despois do partido, el tiña un hematoma que 3 días antes, nos habíamos feito unha ecografía de control, ver que todo estuvera en 3 días antes, que estaba perfecta, que non había ningún problema na cicatriz do xemelo, que estaba moi ben. Entón, ao ver ese sangrado, un dos plantexamentos que facemos cando vemos o sangrado é evacuar o sangrado, é dicir, pinchar para sacar esa sangre, porque a veces facilita a recuperación. Pero eso non se debe facer demasiado pronto, porque senón a lesión pode seguir sangrando, entonces non faz nada, digamos. Entón, hai que esperar, pues esperábamos uns días a valorar o tema. A ecografía que fixemos o martes é unha ecografía con moi pouco edema, digamos, que ten ese sangrado, pero que resolvese relativamente con rapidez. O cal é un bo síntoma, digamos. Cando falas do proceso ese de 2 horas exactamente, que se fai nese proceso? Esas 2 horas é un tratamiento de laboratorio, que aí non estuve presente. Un tratamiento de laboratorio que só fan os especialistas que dedican a eso, que aí o que se fai, para que me entendades, é separar
as células que se queren para actuar, que son unha parte unhas células que se chaman macrófagos, que o que intentan é dúas cousas basicamente. Primeiro, limpiar a lesión moi rapidamente, para que me entendades, os macrófagos son as células que temos na sangre e que son, cando tendes unha ferida ou tendes unha infección local, son as que van a esa zona a limpiar, son a primeira base de loita contra esa posible infección e todo o tecido morto que este nesa zona. Entonces, esa é a primeira labor que teñen, e despois hai outra labor que é atraer a esa zona unhas células que todos temos, que son células mesenquimales, células que están na proximidade da zona da lesión, e que son as que en realidad se convirten en tecido novo, non? Entón, esas 2 horas son para separar, que en realidade é a gran novidade que ten este tratamento, non? Utilizar esas células en particular para intentar recuperar esa lesión. En Madrid exactamente que fai? En Madrid é máis un tratamento dedicado á fisioterapia, digamos, pero é protocolizado para facelo despois desta lesión. É dicir, o que se intenta, incluso hai unha serie de maniobras que se fan antes da inyección, e o que se intenta é que a zona da lesión teña unha situación ideal para que as células que se puxeron aí teñan unha funcionalidade o maior posible, o máis intensa posible. Onde está en Madrid? Madrid está nunha clínica de fisioterapia que está, xa vos digo, acompañado por Ernesto Vieito, que é un pouco tamén para supervisar ese tratamento. Unha pregunta, ti que estiveches con él neste proceso, antes de voltar a xogar esos minutos que tivo en Getafe, pois daba a sensación de que estaba, non sei se ansioso, pero con moitas ganas de volver a xogar. Agora mesmo asume esta nova situación, asume e a comprende, a valora de que polos plazos que ti estás a dar, posiblemente hasta abril non volva a xogar. Vamos a ver, eu falei con el claramente, tuvimos unha conversa despois desta recaída. Ya vos sabedes como é o carácter que ten, que o fai tan bo xogador e tan boa persona como é, pois a veces nestas situacións pois se cadra yo fai pasar peor do que debería, non? Entonces, si é verdad que ele é un xogador que lle dá ansiedade non xogar, que dá ansiedade non estar para xogar sobre todo, pero eu penso que ele comprendeu neste momento que sí que ten que asumir unha serie de prazos, os que sean hasta o final, e que non se poden correr riscos de querer voltar antes de tempo, porque senón se pasou isto tendo os criterios máis ou menos establecidos e seguros, imaginado que pode pasar se o faz sin cumplir esos criterios. Como vai ser esta semana? Onde vai estar? Vai estar en Madrid? No, vai estar aquí, sí, a partir do viernes vai estar aquí. En algunhas lesións deste tipo, a veces fanse máis dunha inyección, digamos, non? E máis, polo que estou falando no servicio de medicina regenerativa, a veces cando hai lesións como vos falaba antes, que hai que sacar o sangue o hematoma, entón neses casos casi sempre hai que facer 2 infiltracións. Neste caso, como non fixo falta, en principio non se fará máis ou non está previsto facer máis. Estamos falando destes plazos mínimos 4 6 semanas para comenzar a adestrar ou para... Estamos falando para que cura a lesión. Entonces, cando cura unha lesión deste tipo, nós sempre plantexamos a veces que as primeiras sesións de entrenamiento, incluso os primeiros partidos, son parte da recuperación. Quer dizer, que eu se cadra, imagínate que vai todo ben, en 6 semanas digo, Iago pode xogar. Incluso aí é moi probable que eu lle diga ao entrenador, pode xogar, pero non pode xogar 90 minutos. Eso vai depender un poquinho da súa evolución. No, porque como os decía antes, son tratamientos con células del propio paciente sin aditivos. Es decir, son tratamientos como los factores de crecimiento que no se les añade absolutamente nada fuera de lo que es la sangre del propio paciente. Con lo cual no tiene ninguna repercusión en cuanto a que pueda tener algún problema en el futuro. Obviamente tiene el riesgo de que puede tener cualquier punción en una zona de nuestra anatomía, pero que eso no ha ocurrido. Pero en principio no tiene por qué eso llevar complicaciones, digamos, futuras. ¿Esto se ha utilizado ya en algún otro deportista de...? Sí, sí, en más de uno. ¿Puedes aportarnos algún nombre? No puedo, ya éticamente no puedo hacerlo, tenéis que entenderlo. ¿Está descartado que pueda reaparecer antes del
Como os decía antes, os he hablado de plazos teóricos y os he hablado de que hemos utilizado un tratamiento que tenemos que ver su evolución y tenemos que valorar el efecto que tiene, porque es la primera vez que utilizamos. Y incluso los especialistas del laboratorio que son los que lo han diseñado, los que lo han patentado y los que saben más de él, te dicen eso, te dicen que ellos por sus estadísticas ven que la recuperación es antes del tiempo habitual, pero que no siempre ocurre. Entonces, vamos a evaluar cómo evoluciona. Entón, se non fora con esta aposta, estaríamos falando de moito máis tempo. Se non fora con isto, eu non cambiaría os plazos, eu vos diría ahora que antes dese tempo non vai a estar. Antes de setembro. Antes das 4 ou 6 semanas. Non, dese tempo, dixo. Perdón. De ese tempo, dixo. Entiendo que sí, pero repito, yo por ejemplo, lo que me planteo ahora, por ejemplo, es la semana que viene, cosa que no haríamos si no hubiéramos este tratamiento, repetir la resonancia. Van a ser unos cerca de 2 semanas desde la lesión y nos puede dar, es decir, si esa evolución en imagen es mejor de la que es habitual cuando no haces ese tratamiento. Y en base a eso podemos ir dilucidando un poco cuál va a ser el futuro. Y no solo eso, sabéis que cuando establecemos criterios de la vuelta al deporte, hay una serie de criterios que yo los he dicho en otros casos, es decir, el jugador no puede tener dolor, las imágenes tienen que darnos un nivel de curación óptimo, tiene que recuperar una movilidad completa y tiene que recuperar una fuerza completa de la extremidad. Tiene que cumplir como mínimo esos 4 criterios. Aparte, después de que no aparezcan molestias durante un entrenamiento, una serie de cosas, ¿no? Y esos criterios los vamos a seguir cumpliendo. Lo que esperamos es que esto sí dé ese plus de mejoría y de ganar tiempo, con lo que estos criterios se cumplan antes. Pero es lo que yo no os puedo decir si va a pasar y es lo que veremos en el futuro. Juanjo, más allá de que se cumplan o no los tiempos por exceso o por defecto, tú llevas mucho tiempo vinculado al deporte profesional, al deporte de alto nivel. Las cosas pueden mejorar para el Celta, pero podemos entrar en el otro decorado, que sigas ahí en el descenso, rozando el descenso. En tu caso, hablamos de Iago Aspas, de un jugador lesionado, de un jugador muy importante para el Real Club Celta, y se pregunta para ti a nivel personal, ¿qué te tienes que meter en una coraza, no sucumbir a presiones de poder acelerar los plazos? Lo tienes que tener muy claro para a lo mejor ser el malo de la película en esta situación. Es que yo tengo que tenerlo muy claro. Quiero decir, no sé si entiendes, sí, totalmente, te entiendo. Vamos a ver. Yo antes os hablaba de la lesión de Kevin. Ni me habéis preguntado por ella, ¿vale? Eso se entiende, y Kevin es un chico pues que no tiene, pues si cuadra en este momento la participación en el equipo que tiene Iago Aspas. Entonces, cuando Iago Aspas se lesiona, todo el mundo pregunta por Iago Aspas y todo el mundo presiona a Iago Aspas para que vuelva a jugar, al médico para que vuelva a jugar y estas cosas. Si yo me dejara llevar por esas presiones, sería un mal profesional y un mal médico del club, un mal médico para Iago Aspas e incluso un mal amigo para Iago Aspas. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en el deporte profesional, sin presiones, nosotros, vamos a ver, la toma de decisiones de vuelta al deporte, que es una de las partes más difíciles de este trabajo, es más difícil a veces la toma de decisión que operar a un jugador, mucho más difícil. Esa toma de decisión de cuándo volver, siempre la tomas en los límites, es decir, nosotros tenemos unos criterios que no aplicaríamos a una persona de la calle, porque sabemos lo que supone. Y siempre cuando tienes un jugador que tiene que volver, estás en esa fase de relativo riesgo. Pero hay un porcentaje de riesgo que puede ser más o menos asumible y otro que no se puede asumir. Y repito que yo sería mal profesional si asumiera para un jugador riesgos que no se deben asumir. Y esto no quiere decir que yo dentro de 6 semanas lo vea bien, cumpla con todos los criterios, me tenga unas imágenes de resonancia perfectas, que él no tenga ningún dolor y yo diga que juegue y vuelva a tener un problema. Esto en medicina puede pasar, pero
si él tiene un problema sin cumplir, y yo lo he dejado jugar sin cumplir esos criterios médicos que hay que cumplir, la culpa sería mía. Totalmente mía, además. Y si esa posibilidad de mala evolución se da habiendo cumplido los criterios, como ocurre en este caso, pues son cosas que pasan en medicina como en otras, como en vuestra profesión posiblemente también, y como en otras. ¿De acuerdo? No, entonces solo quería reiterar eso, que mi labor es intentar que Jaguarspa se cure y que lo tengamos durante mucho tiempo, y que obviamente la gestión del equipo no nos gusta a nadie y tenemos que cada uno de nuestra parte poner lo que podamos para que mejore, pero no en aras a tener un problema de salud con un deportista como es Yago. Nosotros el protocolo que vamos a hacer aquí, vamos a ver, cuando tienes una lesión de este tipo, lo primero que tienes que hacer es favorecer, como os decía antes, que el tejido dañado cicatrice. Para eso, en principio, no va a hacer nada de campo, obviamente, vamos a dejar ese músculo en reposo, haciéndole solo trabajo de fisioterapia, trabajando la periferia de la lesión, bueno, una serie de técnicas que utilizan los fisioterapeutas, y después, dependiendo de la evolución y dependiendo del tema este del resultado de las imágenes que os comenté, iremos decidiendo cuándo introducirlo. Yo y vuelvo a decir lo de antes, en una lesión sin haber utilizado un tratamiento como el que hemos utilizado, posiblemente no lo tendríamos en el campo en hacer cosas antes de las 3 semanas. Pero, ya os digo, vamos a esperar. Y en función de cómo vaya el jugador, ¿ese tratamiento se podría repetir dentro de 2 semanas? Se puede repetir. El tema es valorar si está indicado. Es decir, nosotros valoramos con las imágenes y todo eso, estamos en contacto con el laboratorio y entonces se puede indicar o no. Ellos en principio me dicen que no creen que sea necesario. Eso es lo que me han dicho, que no creen, por el tipo de lesión, que no creen que sea necesario. Pero obviamente se podría repetir, sí. Doctor, como médico no solo centra solamente a la selección, Jaguarspa es un referente que tengo en la selección, supongo que también desde la federación, desde la propia selección, estarán preocupados, ¿no?, por la lesión. Siempre, está claro. Nosotros, como médico de selección, siempre que hay un jugador lesionado, informo a selección, al seleccionador y todo esto, en este caso, pues por la cercanía, con máis razón. Pois que se poña ben, basicamente que cure, que é o que queremos todos. Y entre sus propios compañeros aquí en el testado, creo que hemos citado la noticia, pero hablamos del jugador más importante de esta plantilla. Sí, lo que pasa es que, bueno, piensa que aquí el vestuario ve a Yago obviamente como un referente como futbolista, pero ve como un compañero, ¿no? Entonces una recaída de un compañero pues siempre te duele como propia casi, ¿no? Y esa es la parte personal. La parte de club, la parte profesional de cada uno, pues me imagino que pensará pues que tenemos fuera un jugador que sí es importante para nosotros.